Vanity Crawford siempre pensó que una maleta debía hacerse 3 días antes del vuelo. Daba la oportunidad de no olvidar pequeñas cosas importantes y evitar líos innecesarios antes del viaje. Pero esta vez, las cosas no salieron según lo previsto. La reunión no programada de la víspera de la salida se había alargado hasta última hora de la tarde, y por la mañana la esperaban otras 2 reuniones, así que hubo que posponer la maleta hasta el último momento. Estaba metiendo metódicamente sus trajes de negocios en la maleta cuando Dexter entró en el dormitorio con una taza de café humeante. Nunca antes le había llevado café a la cama ni a ningún otro sitio. Ella tenía la costumbre de hacer café para los dos. Pensé que te vendría bien un estimulante. Dejó la taza en la mesilla de noche y se encaramó al borde de la cama, observando la reunión. ¿Te ayudo? Vanity enarcó una ceja sorprendida. ¿Desde cuándo te has vuelto tan considerada? Es que te voy a echar de menos. Un mes entero es mucho tiempo. Se encogió de hombros y esbozó esa sonrisa especial que solía volverla loca. Ahora solo le evocaba una ligera nostalgia. En efecto, Dexter se había comportado de forma inusual los últimos días. Pidió que le trajeran la compra, aunque normalmente lo hacía Vanity. Arregló la chirriante puerta del armario del baño que ella le había pedido hacía 6 meses. Incluso se ofreció a llevarla al aeropuerto, aunque ella solía llamar a un taxi. Sabes, podría ir contigo, trabajar a distancia, enseñarte Singapur, lo dijo despreocupadamente, pero Vanity intuyó la falsedad. 7 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cuando su marido estaba diciendo algo que en realidad no quería. Tienes 2 grandes proyectos entre manos. ¡Qué remoto! Se arremangó con cuidado la blusa de seda. Además, es un viaje de negocios, no unas vacaciones. No tendré tiempo de salir. Dexter asintió con evidente alivio. Sí, tienes razón. Solo era una sugerencia. Vanity sacó un estuche de cosméticos del armario. Debajo había un recibo arrugado de la tintorería, fechado la semana pasada. No recordaba haber llevado nada a la tintorería últimamente, aunque podían ser cosas de Dexter. ¿Te acuerdas el próximo miércoles de regar las orquídeas, verdad? Y recoger mi vestido del atelier. Cerró la maleta con un chasquido y se enderezó. Por supuesto, cariño, yo me encargo de todo. Se levantó y le pasó el brazo por los hombros. Olía a su nuevo perfume, ácido y amaderado. Solía preferir olores más frescos. El taxi ya estaba esperando abajo. Dexter la ayudó a bajar con la maleta y se despidió de ella con un largo abrazo, desacostumbradamente apretado, como si intentara memorizarla. Ten cuidado ahí fuera, y llama a menudo. Ya en el taxi, Vanity recordó que había olvidado su pañuelo de seda favorito, azul, con un estampado ornamentado. Quiso pedirle al taxista que diera la vuelta, pero miró el reloj y cambió de idea. Al fin y al cabo, solo era un pañuelo. Ya se compraría otra en Singapur. Dexter la saludó con la mano y permaneció de pie en la acera hasta que el coche dobló la esquina. Vanity se recostó en el asiento y cerró los ojos. Una extraña sensación de desasosiego había permanecido en su mente desde la mañana. Había algo sutilmente diferente en el comportamiento de su marido, pero no lograba descifrarlo. Quizás simplemente estaba preocupado por su larga ausencia. O tal vez era solo su desconfianza, consecuencia de la falta de sueño y de las prisas previas a la partida. El conductor encendió la radio y por los altavoces sonó una melodía sencilla. Vanity sacó su teléfono y se sumergió en su correspondencia de trabajo. Tenía que arreglar unas cuantas cosas más con la oficina de Singapur antes del vuelo. Los pensamientos sobre el extraño comportamiento de su marido fueron quedando relegados a un segundo plano. Después de todo, tenía un importante proyecto por delante y no podía permitirse distraerse con trivialidades domésticas. Mercy Blackwood nunca había vivido en una casa tan lujosa.
Su piso de un dormitorio en un barrio residencial no tenía nada que envidiar a esta mansión de 2 plantas en los suburbios de lujo. Dexter la había ayudado a meter la última caja de pertenencias y ahora la observaba considerar el salón, pasando los dedos por la costosa tapicería del sofá. Todo aquí es tan diseñador. Mercy se detuvo junto a la chimenea, observando una pequeña estatua de bronce. ¿Tu ex sabe de arte? A Vanity le gustan las cosas bonitas. Dexter se encogió de hombros despreocupadamente. Puedes arreglarlo a tu manera. Ahora es tu casa. Mercy sonrió, pero una extraña sensación se movió en su interior. Las cosas de su Patty esposa estaban por todas partes: muebles caros, cuadros, algunas pequeñas cosas que creaban un ambiente acogedor. Algunas de sus ropas aún colgaban en el armario, un tarro de crema estaba en el estante del cuarto de baño. ¿No se lleva sus cosas? Mercy intentó que la pregunta sonara despreocupada. Lo hará, por supuesto. Dexter se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. No pienses en eso. Mejor dime, ¿qué vamos a hacer con este lúgubre comedor? Tú eres la experta en diseño. En efecto, Mercy era paisajista, pero últimamente los encargos escaseaban. Conocer a Dexter en la cafetería hacía 3 meses había parecido casual, pero rápidamente se había convertido en un romance. Cuando él le contó lo del divorcio y le propuso irse a vivir con él, ella aceptó sin dudarlo. Se paseó por la casa, estudiando todas las habitaciones. Había fotos en el estudio, Dexter con algunas personas en reuniones de negocios, de vacaciones, pero ninguna de su exmujer. Debió de guardarlas antes de que ella llegara. En la cocina había una colección de libros de cocina y una costosa cafetera. En el armario, una vajilla exquisita. ¿Puedo usar esta vajilla?, preguntó cuando Dexter regresó con una botella de vino. Por supuesto, todo lo que hay aquí es tuyo. Sacó las copas. Solo no hagamos cambios drásticos en el interior todavía. Todo a su tiempo. Mercy asintió, pero se dio cuenta de que no le gustaba la combinación de colores del dormitorio. Era demasiado fría, demasiado formal. Imaginó una habitación más acogedora, cortinas nuevas, almohadas diferentes, tal vez cuadros de flores en lugar de esos lienzos abstractos. Por la noche pidieron pizza y se instalaron en el salón. Mercy seguía sin hacerse a la idea de vivir aquí. Sacó sus velas favoritas de la caja y las colocó sobre la mesita. Tu ex tiene muy buen gusto, comentó mirando el jarrón antiguo. Pero de alguna manera todo es muy perfecto. Es como si estuviera en un museo. Vanity siempre fue una perfeccionista. Hizo Dexter una mueca. No hablemos de ella. Por la noche, tumbada en la enorme cama, Mercy tardó mucho en dormirse. Las almohadas olían ligeramente a un perfume desconocido. Se imaginó a la mujer que había dormido aquí antes. Exitosa, sofisticada, impecable. Se preguntó por qué se habían divorciado. A Dexter no le gustaba hablar de ello, solo mencionaba algo sobre diferentes perspectivas de la vida. A primera hora de la mañana, cambió la ropa de cama por la suya. Luego sacó del armario el resto de la ropa de su ex y la metió en una caja. Vestidos caros, blusas de seda, zapatos delicados. Un pañuelo azul con un bonito estampado le llamó especialmente la atención. No pudo resistirse a probárselo frente al espejo. ¿Qué haces? La voz de Dexter la hizo estremecerse. Solo ordenando mis cosas. Pensé en hacer espacio para algunas de las mías. Déjalo por ahora. Le quitó suavemente la bufanda. Ya me ocuparé yo más tarde. Algo en su tono la hizo desconfiar, pero guardó silencio. Después de todo, el divorcio siempre es complicado. Hay que darle tiempo. Por la tarde, mientras Dexter trabajaba, Mercy se dedicó a preparar su rincón de pintura en la luminosa habitación de arriba. Colocó sus pinturas, su caballete, colgó sus bocetos. Poco a poco, la casa extranjera empezó a parecerle suya. Imaginó cómo vivirían aquí juntos, cómo celebrarían fiestas para sus amigos,
cómo se comprarían un perro. Solo una fotografía que se había caído accidentalmente de un libro rompió el idilio. Mostraba a Dexter abrazando a una hermosa mujer morena. La foto era obviamente reciente, no tenía más de un par de meses. Mercy dio la vuelta a la foto y vio la fecha, hacía 3 semanas. Mercy siempre había creído que el espacio que la rodeaba daba forma a la persona. De niña, cuando vivía con su madre en un piso minúsculo lleno de muebles viejos, soñaba con una casa espaciosa y luminosa. En la universidad estudió diseño paisajístico, creyendo que crear belleza era su vocación. Los primeros años después de graduarse, trabajó en una pequeña empresa, pero luego decidió montar su propio negocio. Los clientes eran poco frecuentes, pero cada proyecto le proporcionaba un sincero placer. Ahora, de pie en medio del salón de la casa de Dexter, se dio cuenta de que por fin había tenido la oportunidad de crear el espacio perfecto con el que había soñado. La casa era lujosa pero fría, como un museo de arte moderno en el que se podían ver las obras pero no tocarlas. Mercy empezó cambiando el sofá de sitio para que diera al jardín y no a la pantalla de plasma. Añadió cojines mullidos con adornos étnicos comprados en un mercadillo. Su estilo bohemio contrastaba extrañamente con el interior minimalista, pero era este contraste el que daba a la habitación un encanto especial. Durante la primera semana, había intentado no tocar las cosas de Vanity, pero parecían perseguirla. El perfume caro del cuarto de baño, las blusas perfectamente planchadas del armario, la exquisita vajilla de la cocina. Todo hablaba de una mujer cuyo estilo de vida contrastaba con la bohemia existencia de Mercy. Encontró una agenda en el cajón de su escritorio. Todos los días programados al minuto, reuniones, presentaciones, cenas de negocios. Incluso la letra era perfecta, letras suaves, líneas nítidas. A Dexter no le importó el cambio en la casa, solo pidió que no se tocara su despacho. Trabajaba duro, a menudo se quedaba hasta tarde, pero cuando volvía parecía satisfecho con el nuevo ambiente de la casa. «Haces que cobre vida», dijo un día, mirando el arreglo de flores silvestres que Mercy había colocado en un jarrón antiguo de Vanity. Para la segunda semana, Mercy decidió hacer un cambio mayor. Metió el resto de las pertenencias de su viuda esposa en cajas y las llevó al garaje. Los libros sobre estrategias empresariales dieron paso a los álbumes de arte, los trajes austeros a los vestidos y chales bohemios. Las velas perfumadas y los champús de hierbas sustituyeron a los cosméticos de lujo en el cuarto de baño. Al revisar las pertenencias de Vanity, Mercy no pudo evitar dibujar un retrato de la mujer. Además de su vestuario de negocios, encontró cuadernos de bocetos, no malos bocetos a carboncillo, sobre todo de arquitectura. Así que ella y Dexter tenían intereses comunes. En la mesilla de noche había un libro de Proust con notas a lápiz en los márgenes. En la portada, con amor, de, y una fecha de hacía 2 años. Una vecina, la anciana S.R.A. Pettigrew, vino una mañana a pedir sal prestada y se sorprendió al ver los cambios en el interior. «¿Dónde están todas esas adorables chucherías de Vanity?», preguntó. Mercy tuvo que explicar lo del divorcio, sintiéndose incómoda ante sus propias palabras. «Vaya, y parecían una pareja tan sólida», sacudió la cabeza la vecina. Sin embargo, ella ha estado trabajando mucho últimamente. Dexter estaba a menudo solo en el jardín, sobre todo por las tardes. A Mercy le encantaba trabajar en el jardín, se sentía en su elemento. Los arbustos, inmaculadamente recortados, adquirían poco a poco formas más naturales, hierbas aromáticas y flores entre las plantas ornamentales. Se imaginaba cómo tomaría café aquí por las mañanas, cómo organizaría fiestas para los amigos, cómo tal vez un día sus hijos jugarían en este césped. Un día, mientras trasplantaba rosas, encontró un pequeño anillo de zafiro dorado en el suelo. En su interior estaba grabado: «Para siempre tuya, V».
Mercy jugueteó con él durante un buen rato antes de guardarlo en el joyero que había encontrado en el dormitorio. Allí ya había algunas piezas delicadas, pendientes de perlas, una pulsera fina, un colgante de diamantes. Todo parecía demasiado personal para tirarlo, pero también era extraño conservar las joyas de la ex mujer de su hombre. De sus conversaciones con Dexter había aprendido que Vanity había crecido en el seno de una familia adinerada, se había educado en Europa y se había labrado una rápida carrera. Se conocieron en un acto benéfico. Ella representaba a su empresa y él buscaba inversores para un nuevo proyecto. Se casaron un año después, compraron una casa, planearon tener hijos, pero el trabajo siempre fue lo primero. Es una obsesa del control, dijo una vez Dexter tras un par de copas de vino. Todo tiene que ser perfecto, la casa, el trabajo, la relación, es agotador. Mercy sintió que no le estaba diciendo algo importante, pero no se atrevió a preguntar. En lugar de eso, siguió creando su acogedor mundo en esta casa, borrando poco a poco los rastros de su vida anterior. Solo la fotografía encontrada en el libro le preocupaba. La escondió en el mismo joyero y decidió ocuparse de ella más tarde. Una mañana, hojeando el correo, encontró una carta del banco dirigida a Vanity Crawford. El sobre estaba abierto. Al parecer Dexter había estado revisando el correo. El extracto bancario hablaba de grandes gastos en el último mes, restaurantes caros, boutiques, un spa, gastos extraños para una mujer que supuestamente hacía meses que no vivía en la casa. La historia del extracto bancario no dejaba de darle vueltas a la cabeza de Mercy. Intentó construir una cadena lógica. Si el divorcio se había producido realmente hacía meses, ¿por qué Vanity seguía utilizando la cuenta conjunta? ¿Por qué sus pertenencias seguían en la casa? Y lo más importante, ¿por qué ella y Dexter parecían tan felices en una foto reciente? Mientras ponía la mesa esa noche, decidió tantear suavemente el terreno. Dexter había vuelto del trabajo muy animado. Había ganado el concurso para diseñar el nuevo centro comercial. Hablaba alegremente del proyecto mientras Mercy colocaba la pasta en los platos. ¿Tu exnovia también se involucraba en proyectos como este?, preguntó, como de pasada. ¿Vanidad? No, se dedica a la farmacia. Bebió un sorbo de vino. Aunque de vez en cuando me asesoraba en temas financieros. ¿Cuándo decidiste divorciarte? Dexter dudó en contestar. A principios de año, visiones de la vida demasiado diferentes. ¿Y oficialmente divorciados? En abril. Apartó la mirada. ¿Por qué lo preguntas? Solo intento entenderlo. La última vez dijiste marzo. Hubo una pausa incómoda. Dexter empezó a hablar de algún cliente difícil, claramente intentando cambiar de tema, pero Mercy ya estaba atrapada por la discrepancia. Al día siguiente, comenzó su pequeña investigación. Rebuscando en sus archivos en busca de un certificado de divorcio, encontró una póliza de seguros fechada el mes pasado a nombre de Vanity Crawford, casada. En el cajón de los archivos encontró una factura de servicios públicos reciente, también a su nombre. Un día llamó una mujer, identificándose como colega de Vanity, para preguntarle cuándo regresaría de un viaje de negocios. Mercy estaba confusa y dijo que no lo sabía. Dexter, al enterarse de la llamada, se puso nervioso, diciendo que debía tratarse de un error. Alguien desconocía su divorcio. «Sabes, he estado pensando», dijo Mercy por la noche mientras estaban sentados en el jardín. «Quizá deberíamos reunirnos con tu ex, discutir qué hacer con sus cosas. Ella está fuera de la ciudad en este momento», respondió Dexter rápidamente. «Y de todos modos, no la molestemos. ¿Dónde está?» «En Europa, creo, o en Asia», se encogió de hombros. «No nos comunicamos». Pero un par de días después, mientras ordenaba su escritorio en busca de una grapadora, Mercy encontró un billete de avión. Singapur, ida y vuelta, a nombre de Vanity Crawford, con fecha del mes en curso.
también empezó a notar otras rarezas. Dexter a veces contestaba al teléfono susurrando cuando estaba en el jardín. Varias veces le oyó decir «cariño» a alguien por teléfono, un tono de voz muy distinto del que utilizaba para dirigirse a ella. Una vez se había olvidado de cerrar el portátil y Mercy había visto una charla abierta con Vanity. Estaban discutiendo algún asunto doméstico como si aún estuvieran casados. En el cuarto de baño aparecían periódicamente nuevos frascos de cosméticos de lujo, de la misma marca que Vanity. A la pregunta de Mercy, Dexter murmuró algo sobre existencias antiguas, pero las etiquetas estaban limpias, sin polvo. Un día, la hermana de Dexter se dejó caer por la casa, sin esperar ver a Mercy. Hubo una pausa incómoda, tras la cual Dexter presentó a Mercy como viuda. Durante toda la velada, su hermana le había lanzado miradas extrañas y había evitado cuidadosamente hablar de Vanity. ¿Cuándo conociste a Dexter?, le preguntó a Mercy antes de irse. Hace 3 meses. ¿Y el divorcio?, empezó a decir su hermana, pero Dexter la interrumpió bruscamente, diciéndole que era tarde y que debía irse a casa. Después de esa visita, Mercy no pudo dormir. Repasaba mentalmente todas las incoherencias de las historias de Dexter sobre el divorcio. Primero dijo que habían roto en marzo, luego en abril. Una teoría era que Vanity le había dejado por otra persona. Otra, que se habían separado por sus diferentes puntos de vista sobre la vida. Él afirmaba que no estaban en contacto, pero ella seguía encontrando rastros de su comunicación. Para colmo, la señora Pettigrew había soltado una vez que había visto a Vanity en el supermercado hacía solo un mes. Tan elegante, como siempre, preguntó cómo le iba a Dexter. No sabía que se habían divorciado. Mercy comenzó a analizar el comportamiento de Dexter. Nunca la invitaba a eventos de negocios. Nunca la presentaba a sus amigos. Evitaba salir con ella a lugares donde pudiera encontrarse con gente conocida. Es como si temiera que alguien los viera juntos. Intentó encontrar a Vanity en las redes sociales. Las fotos mostraban a una mujer exitosa, segura de sí misma, con un gusto impecable. Y el estado es bushwhapping. El último post estaba fechado la semana pasada, geolocalizado en Singapur. Las dudas la corroían cada vez más. ¿Y si no había divorcio? ¿Y si estaba viviendo en casa de una mujer casada que solo estaba de viaje de negocios? Pero la idea parecía tan descabellada que Mercy la ahuyentó. Después de todo, Dexter no podía hacerles eso a las dos. ¿O sí? El viaje de negocios de Vanity a Singapur transcurrió según lo previsto: presentaciones, reuniones, aprobaciones. Estaba acostumbrada a una agenda apretada, pero esta vez algo le impedía concentrarse en su trabajo. Tal vez fueran las extrañas conversaciones que mantenía con su marido. Normalmente se llamaban por la noche para hablar del día anterior, para compartir noticias, pero en las últimas 2 semanas, Dexter se había vuelto sutilmente diferente. No contestaba a tiempo. A menudo decía que llamaría más tarde, pero nunca lo hacía, alegando urgencias laborales. Aquella noche le llamó justo después de una reunión importante, con ganas de compartir su éxito. Tenía el contrato casi en el bolsillo. Dexter respondió en un susurro: «Lo siento, cariño, ahora no puedo hablar. Tengo una reunión importante». ¿A las 9 de la noche?, se preguntó Vanity, calculando la diferencia horaria. Sí, un proyecto urgente. Sonaba música de fondo y se oía el tintineo de los platos. «Ya te llamaré». No devolvió la llamada. Vanity envió un mensaje al chat que compartían, solo un emoji de corazón, como hacía habitualmente. La respuesta no llegó hasta por la mañana. «Lo siento, trabajo hasta tarde. Te quiero». Un par de días más tarde, ella intentó llamar de nuevo. Quería discutir los detalles de su regreso. Dexter colgó la llamada, diciendo que tenía una reunión con contratistas. A las 11:30 de la noche, hora local, eso sonaba extraño. ¿Quizás debería volver antes?
Le preguntó la siguiente vez que respondió. El proyecto va bien. Creo que puedo terminarlo en una semana. No, replicó él demasiado rápido y demasiado alto. Quiero decir, no hay necesidad de cambiar los planes. De todas formas estoy en un aprieto, estoy todo el día en la obra. Oyó de fondo la risa de una mujer. Dexter se apresuró a explicarle que era la nueva ayudante, que estaban ordenando los planos. Cuando llamó al teléfono de la casa, nadie lo cogió. Aunque Dexter solía trabajar desde casa por las tardes, decía que era más cómodo. Volvió a llamar y no contestaron. Lo intentó de nuevo al día siguiente, con el mismo resultado. ¿Estás bien?, escribió. ¿Por qué no contestas al teléfono de casa? Está roto, respondió Dexter. El señor vendrá la semana que viene. Vanity empezó a notar otras rarezas. Cuando ella preguntó por la factura de la luz, habitualmente pagaba la factura de los servicios por Internet. Él dijo que ya la había pagado toda. Sin embargo, nunca lo había hecho antes. Cuando le preguntó por las entregas de comestibles, dijo que comía en la ciudad. Pero en el extracto de la tarjeta conjunta no aparecía ningún recibo de restaurante. Una tarde llamó para ver si había regado las orquídeas. Se oía claramente el sonido del agua y la voz de una mujer tarareando algo. Dexter murmuró que era la televisión y se despidió rápidamente. En otra ocasión, oyó que alguien le llamaba por su nombre. Sin duda, una voz de mujer, hogareña, íntima. Dexter tosió y dijo que era la radio. ¿Seguro que estás bien?, preguntó sin rodeos. Pareces un poco diferente. Estoy bien. Su voz sonaba tensa. Es solo mucho trabajo. Ya sabes lo importante que es este proyecto. Ella lo sabía. Él llevaba meses hablando del centro comercial, pero antes no había interferido en su comunicación. Algo había cambiado y ella no sabía qué era. Los intentos de contactar con él por videoconferencia tampoco habían tenido éxito. O su cámara no funcionaba, su internet era muy malo, o estaba demasiado cansado. Aunque en el pasado siempre habían encontrado tiempo para videollamadas cuando ella estaba de viaje de negocios. Empezó a comprobar su estado en internet. A menudo estaba conectado hasta altas horas de la noche. Cuando le preguntó por qué no dormía, su respuesta fue escueta: trabajando. Pero ella recordó su costumbre de irse a la cama a las 11 como muy tarde. Él siempre decía que tenía que estar fresco por la mañana. Comenzaron a llegar gastos extraños a su cuenta bancaria común, restaurantes en los que él nunca había estado, tiendas en las que nunca había comprado. Una vez, un gran pedido en una floristería. Cuando ella preguntó, él dijo que era para su madre, que era su cumpleaños. Vanity recordó exactamente que el cumpleaños de su suegra era en marzo. Cuando llamó a su suegra para desearle un cumpleaños inexistente, se sorprendió. Dexter pasó por aquí la semana pasada, dijo. Con una chica. Pensé que era su nueva asistente. Vanity colgó el teléfono y se quedó largo rato mirando por la ventana del hotel de Singapur. En su interior crecía una sensación de inquietud, una mezcla de ansiedad y desconfianza. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, pero la lógica se negaba a funcionar. Aquella noche volvió a marcar el número de su casa. Al quinto timbrazo, descolgaron el teléfono y oyó una voz femenina desconocida que decía: «¿Diga?». Dexter decía algo en voz alta como «no contestes», pero la conexión se cortó de repente. Cuando volvió a llamar, el número ya no estaba disponible. Últimamente, Mercy había notado que la cara de Dexter cambiaba cada vez que sonaba el teléfono. Salía al jardín a hablar o dejaba de llamar. Una vez había descolgado accidentalmente el teléfono de casa y se había hecho el silencio al otro lado, seguido de un breve tono de llamada. Dexter se había puesto pálido y había apagado el teléfono, diciendo que los spammers siempre le estaban molestando. Esa tarde decidió ordenar el despacho. Dexter accedió a regañadientes, diciendo que era un desorden creativo.
Entre los papeles de la mesa había un sobre nuevo con el logotipo de una compañía de seguros. Dentro había una póliza a nombre de Vanity Crawford, estado, casada, fecha de emisión, hacía 3 días. Mercy se echó hacia atrás en la silla, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. En el cajón de su escritorio encontró una agenda forrada en piel. La letra de Dexter, recién escrita: llamar a Webbe, encargar flores para la llegada, recogida en el aeropuerto el día 15. El 15 es dentro de una semana. ¿Con quién iba a reunirse? Indagando un poco más, encontró una carpeta con las escrituras de la casa, propiedad conjunta de Dexter y Vanity Crawford, sin papeles de divorcio, sin acuerdos de división de la propiedad. Solo facturas, seguros, extractos bancarios, todos a nombre común, todos al día. En otra carpeta, correspondencia con la oficina de Singapur de una empresa farmacéutica. Estimada SRA, Crawford, confirmando su regreso el 15 de... La carta estaba fechada ayer por la tarde. Mercy empezó a revisar metódicamente todos los cajones, armarios y estanterías. La historia de su divorcio se desmoronaba como un castillo de naipes. Fotos recientes de ellos juntos, felices, sonrientes. Billetes de avión de ida y vuelta a nombre de Vanity, reservas válidas, recibos de la tintorería, de la compra, todo de las últimas semanas. En el dormitorio, en la mesilla de noche, encontró una nota escrita a mano por una mujer. Te quiero, vuelve pronto, Bue. La fecha era el día de la partida, así que no hubo divorcio. Fue solo un marido aprovechando la partida de su esposa para traer a su amante a la casa. Recordó todas las rarezas de las últimas semanas. ¿Por qué no la dejaba contestar al teléfono? ¿Por qué había evitado aparecer en público con ella? ¿Por qué se había puesto tan nervioso a la hora de hablar de su bang mujer? Todo va encajando. En el armario, una maleta con una etiqueta de viaje de Singapore Airlines, nueva. En el baño, un neceser con productos de vuelo sin tocar. Parecía que Vanity había preparado su regreso con antelación. Mercy se sentó frente al ordenador de Dexter. Conocía la contraseña. Él se la había dicho cuando le pidió que comprobara su correo electrónico. En su bandeja de entrada, docenas de correos electrónicos de Vanity, asuntos de trabajo, trivialidades domésticas, declaraciones de amor, ningún indicio de divorcio o ruptura. En el almacenamiento en la nube, fotos de ellos juntos de unas vacaciones recientes. Sobre el escritorio, un recibo de una joyería fechado la semana pasada. Descubrió las redes sociales de Vanity. La exitosa y bella mujer publicaba regularmente fotos desde Singapur. En su dedo anular hay un anillo de compromiso. La descripción del perfil decía: felizmente casada. No hay señales de problemas maritales o rupturas. Había otra carpeta en el despacho, con bocetos de la reforma de la casa. Nuevas ediciones, notas manuscritas. A Vue le encantará. Estaba planeando su futuro juntos, mientras construía una relación con otra. En la cocina, su lista de la compra escrita a mano. El té favorito de Wei, chocolate negro, como siempre. Se preparaba para su regreso mientras compartía cama con Mercy. En el garaje, en el maletero de su coche, hay una costosa bolsa de regalo de una boutique. Dentro hay un vestido de seda de su talla. Un cheque de ayer. Bienvenida de nuevo, amor, rezaba la tarjeta regalo. El teléfono de Dexter tintineó con un mensaje. Mercy sabía que no debía mirar, pero no pudo resistirse. Cariño, estoy deseando verte. Falta una semana. Te quiero, Bue. Bajó lentamente al sofá, el mismo que había cambiado de sitio hacía poco para Doll, el interior. Ahora todo le parecía ridículo. Sus intentos de hacer suya esta casa, sus planes para el futuro, su confianza en el hombre que tan hábilmente la había llevado de las narices. La llave giró en la cerradura de la puerta. Mercy se quedó inmóvil.
rodeada de documentos, fotografías, pruebas de mentiras. Me pregunto con qué historia saldrá esta vez. Dexter se quedó helado en el umbral cuando vio los papeles extendidos sobre la mesa. Su rostro adoptó la misma expresión que aparecía cada vez que llamaba a su esposa. «Puedo explicarlo», empezó. Mercy le entregó en silencio la nueva póliza de seguro de Vanity. Dexter se quedó en la puerta del despacho, desviando la mirada de los papeles extendidos sobre el escritorio hacia Mercy. Su confianza se derretía a cada segundo que pasaba. Era evidente que no había esperado que su mentira se revelara tan repentina y completamente. «Así que ella va a volver en una semana», dijo Mercy con calma, casi con indiferencia, lo que era más aterrador que los gritos. «¿Y tú ibas a... qué? ¿Mover mis cosas rápidamente? ¿Hacer como si nunca hubiera existido?» «Mercy, escucha», se adelantó. «Es complicado. Vanity y yo no hemos andado bien últimamente. Ella está constantemente de viaje, solo piensa en el trabajo». «Ya basta», levantó una mano. «Encontré sus fotos de sus últimas vacaciones. Vi sus publicaciones en las redes sociales. Leí sus correos electrónicos. Se le ve perfectamente feliz». Dexter se desplomó en su silla como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. No pretendía hacer daño a nadie. ¿En serio? Me hiciste creer que estaba construyendo una relación con un hombre libre. Me pusiste en la casa de su esposa legal. Me permitió cambiar la decoración, tirar sus cosas. ¿De qué clase de dolor estás hablando? Me enamoré de ti. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Cuando nos conocimos en aquella cafetería, sentí algo especial. Eres tan viva, directa, para nada como Vanity. ¿Y por eso decidiste que tenías derecho a arruinar 3 vidas? Mercy se levantó y caminó hacia la ventana. Las rosas de Vanity florecían en el jardín que ella había estado rediseñando con tanta diligencia durante las últimas semanas. De repente, todo parecía falso, como si estuviera viviendo en el escenario de la vida de otra persona. Iba a decírselo, encontrar el momento adecuado. ¿Cuándo? Después de encargarle un regalo de bienvenida. Mercy asintió al recibo de la boutique. O después de recibirla en el aeropuerto con flores. Dexter guardó silencio. Empezaba a llover fuera de la ventana. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando el contorno del jardín. ¿Sabes qué es lo curioso? Se volvió hacia él. Sentía que algo iba mal, ¿verdad? Todas esas extrañas llamadas telefónicas, tu nerviosismo, tus repentinas ausencias. Pero te creí, cada palabra que decías. «Quédate», dijo de repente. «Arreglaremos algo. Hablaré con Vanity, le explicaré». ¿Explicarle qué? Que mientras ella estaba haciendo negocios en Singapur, trajiste una amante a tu casa, la dejaste dormir en tu cama, que tiraste sus cosas. «Me divorciaré de ella», se levantó y se acercó. «Te lo juro, pero no te vayas». «¿Cómo puedo creer tus juramentos? Me has estado mintiendo desde el primer día». Un teléfono tintineó en el bolsillo de su chaqueta. Ambos sabían quién era. Dexter no se movió. «¿No vas a contestar?» Mercy sonrió amargamente. «¿Por qué no se lo dices ahora mismo? ¿O te inventarás otra historia sobre una reunión urgente?» «Mercy, por favor». ¿Sabes qué es lo peor? Empezó a recoger los papeles desperdigados. Tú también la traicionas todos los días, ¿verdad? Cada vez que hablas con ella por teléfono, cada vez que le escribes cuánto la echas de menos, y aún así te acuestas con otra mujer en tu casa. Intentó abrazarla, pero ella lo apartó. «No me toques, solo no me toques. Te quiero», le temblaba la voz. «Te quiero de verdad». ¿Y a ella? A juzgar por las cartas, tú también la quieres. Te has acomodado, 2 mujeres, 2 mundos, una amante bohemia y una esposa de éxito. ¿Qué más necesitas para ser feliz? El teléfono volvió a sonar. En la pantalla parpadeaba Beloved y una foto de Vanity.
Contesta, dijo Mercy. Contesta y dile la verdad, o yo misma le escribiré contándole todo. No harás eso, se puso pálido. ¿Por qué no lo harás? Porque me conoces tan bien. No tienes ni idea de quién soy en realidad, igual que yo no sabía quién eras tú. Se dirigió hacia la puerta. Dexter la agarró del brazo. Espera, hablemos con calma. Lo arreglaré, te lo prometo. ¿Arreglar qué? ¿Un mes de mentiras? ¿La traición? ¿O el hecho de que me utilizaste para alegrar la ausencia de tu mujer? No te utilicé, fue real. Solo el engaño fue real, le soltó la mano. Sabes, incluso estoy agradecida de saber la verdad ahora. Un poco más y habría creído que teníamos futuro. La lluvia se intensificó, convirtiendo el jardín en un borrón al otro lado de la ventana. En algún lugar de la casa goteaba agua. El tejado debía de tener otra gotera. Mercy recordó cómo había planeado ocuparse de las reparaciones. Era ridículo. Iba a arreglar la casa de otra persona, la vida de otra persona. Me voy, dijo en voz baja pero con firmeza, y espero que tengas la conciencia de decirle la verdad a tu mujer. Por favor, le bloqueó el paso. Lo dejaré todo por ti. Solo dame tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para inventar nuevas mentiras? El teléfono sonó por tercera vez. Mercy miró la pantalla. Contesta. Dile que la quieres, que la echas de menos, que estás esperando a que vuelva. Y luego mírate al espejo y pregúntate, ¿cómo has llegado a ser esta persona? El aeropuerto Changi de Singapur estaba inusualmente vacío para ser tan temprano. Vanity estaba sentada en la sala de negocios, removiendo sin pensar su café frío. Las últimas 24 horas se habían convertido en un sinfín de llamadas telefónicas. Los problemas con los proveedores requerían su presencia personal en la sede central. El proyecto que había estado supervisando durante 3 semanas corría peligro de cancelarse. Intentó llamar a Dexter para avisarle de su pronto regreso, pero no le contestó. Pero ya estaba acostumbrada a su extraño comportamiento. Envió un breve mensaje de texto. Hoy salgo, problemas con el proyecto, y apagó el teléfono. En el avión, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que le estaba pasando a su matrimonio. Las llamadas extrañas, las excusas inexplicables, la voz de mujer en el fondo. Cualquier otra esposa ya habría sospechado una infidelidad. Pero Vanity conocía a Dexter demasiado bien, o eso creía. Las 12 horas de vuelo se hicieron eternas. Intentó trabajar, revisando documentos, elaborando un plan de acción para salvar el proyecto, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Algo había cambiado, podía sentirlo incluso desde la distancia. Era de madrugada cuando aterrizó el avión. Vanity no llamó a Dexter, decidió darle una sorpresa. Además, probablemente aún estuviera durmiendo a esas horas. Tomó un taxi y observó cómo se despertaba la ciudad. Todo le parecía tan familiar y extraño al mismo tiempo. El conductor giró hacia su calle. Vanity se inclinó involuntariamente hacia adelante, con una luz encendida en las ventanas de la casa. Dexter no solía despertarse hasta las 7. Había un coche desconocido en la entrada con el maletero abierto. Después de pagar al taxista, sacó las llaves. La puerta principal estaba abierta. En el vestíbulo la recibió un olor desconocido, algo floral, nada que ver con sus perfumes favoritos. Lo primero que notó fue que el entorno había cambiado. El sofá ya no estaba como antes. En las paredes había cuadros nuevos, brillantes, abstractos, nada de su gusto. En el suelo había cajas y bolsas medio llenas de cosas. En el salón vio a una mujer joven que guardaba apresuradamente unos álbumes en una gran carpeta. Al oír pasos, la mujer se dio la vuelta y se quedó inmóvil. «Tú debes de ser Vanity», dijo tras una larga pausa. «Y usted es...» «Mercy. Estoy haciendo las maletas». Se oyeron pasos en la escalera. Dexter bajaba cargado con otra caja. Cuando vio a su esposa, se congeló en medio de las escaleras, casi dejando caer la carga. «¿Vanidad?
Se suponía que... ¿Vuelves en una semana? Ella miró alrededor de la sala de estar. Sorpresa. Problemas con el proyecto. Mercy cerró rápidamente la carpeta. Estoy saliendo. Solo tengo que recoger el resto de mis cosas. Tómate tu tiempo. La voz de Vanity sonó sorprendentemente tranquila. Creo que todos tenemos mucho de qué hablar. Ya no. Mercy recogió su bolso del suelo. Me enteré de todo ayer. De que no hubo divorcio, que no lo dejaste, que solo se aprovechaba de que estabas lejos. Mercy, espera. Dexter se sacudió hacia ella. No te atrevas. Ella retrocedió. Solo déjame coger mis cosas e irme. Vanity entró lentamente en la habitación, observando los cambios en el interior. ¿Cuánto hace que vives aquí? 3 semanas. Mercy empezó a quitar sus cuadros de las paredes. Me dijo que os divorciasteis hace 6 meses, que le dejaste la casa, que habías empezado una nueva vida. ¿Y ayer? Ayer encontré tus papeles, seguros, declaraciones, cartas, fotografías. Me di cuenta de que había estado mintiendo todo el tiempo. Dexter cambió su mirada de una mujer a la otra. Te lo explicaré todo. No te molestes. Mercy juntó la última foto. Ya me voy. Y a ti, Vanity, te doy mi más sincero pésame. Tienes un marido interesante. Recogió sus maletas y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ha encargado un regalo de bienvenida para ti, un vestido de esa boutique que te encanta. Hubo un silencio opresivo en la casa después de que Mercy se marchara. Vanity entró lentamente en la cocina y encendió la cafetera con un movimiento familiar. En la mesa había una taza de cerámica desconocida con café sin llenar. Al parecer, Mercy la había olvidado con las prisas. Dexter se asomaba a la puerta, indeciso. Ella, deliberadamente, no miró en su dirección mientras preparaba metódicamente su café matutino. 2 cafés expresos, una gota de leche, sin azúcar. Lo de siempre. ¿Quieres café? Preguntó en un tono mundano. Vanidad. He dicho que si quieres café. Él asintió y se acomodó en una silla. Ella colocó una taza frente a él y se sentó enfrente. Entonces, Vanity dio un sorbo a su café. Dime, ¿cómo pensabas hacer esto? ¿Tenía que volver en una semana? ¿Tenías un plan o esperabas improvisar? Iba a explicarlo todo. ¿Qué exactamente? Que mientras yo establecía operaciones comerciales en Singapur, usted metió a una amante en nuestra casa, o que le mentiste sobre el divorcio. Es complicado. Oh, no. Es muy sencillo. Sacó su teléfono. Aquí está nuestra correspondencia. Cada día escribías lo mucho que me echabas de menos, preguntando cuándo volvería, enviando corazones, y al mismo tiempo te acostabas con otra mujer en nuestra cama. Dexter se puso pálido. Estoy confundido. Cuando conocí a Mercy... ¿Dónde os conocisteis? En una cafetería. Hace 3 semanas. 3 semanas. Vanity enarcó una ceja. ¿Y por qué dice tu madre que os vio juntos hace 2 meses? Se quedó en silencio, removiendo su café nerviosamente. ¿Sabes qué es lo interesante? Se levantó y se acercó a la ventana. Me he dado cuenta de las rarezas, ¿verdad? Tus excusas, los apagones repentinos del teléfono, la extraña voz femenina en el fondo. Pero te he creído. Cada palabra. No quería hacerte daño. ¿En serio? Engañaste a 2 mujeres al mismo tiempo. ¿Cómo es posible no querer hacer daño? Abrió la nevera. Reveló alimentos desconocidos, infusiones de hierbas, yogur vegano. ¿De verdad no sabía que estábamos casados? Sí, le dije. ¿Que te dejé? ¿Que te dejé por otro? ¿Que preferí mi carrera a mi familia? Vanity cerró la nevera de golpe. ¿Qué versión exactamente le diste a la pobre chica? Dije que nos divorciamos hace 6 meses, que me dejaste la casa a mí. ¿Y ella se lo creyó? ¿Por qué no? Eres un maestro de la persuasión. Echó un vistazo a la cocina. Me pregunto cómo era para ella vivir entre mis cosas. ¿Dormir en mi cama? ¿Cocinar en mi cocina?
Dexter refunfuñó. Basta. ¿Qué? ¿No te gusta oír la verdad? Cogió el teléfono que tenía sobre la mesa. Veamos lo que tenemos aquí. Oh, qué bonito. 2 salas de chat. En una me escribes cuánto echas de menos a tu mujer, en la otra haces planes con tu amante. Dame el teléfono. ¿Tienes miedo de que encuentre algo más? ¿Otras mujeres? ¿Otras mentiras? Intentó arrebatarle el teléfono, pero ella retrocedió. Ni hablar, vamos a ver. Aquí están las fotos muy conmovedoras, especialmente las tuyas abrazando a Mercy en nuestro jardín. Por cierto, me enviaste selfies desde la oficina el mismo día, supuestamente trabajando hasta tarde. ¿Puedo compensártelo? ¿Cómo? Dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Le dirás a Mercy que estabas bromeando sobre el divorcio? ¿O me explicarás que tuviste un lapsus temporal de juicio? Me enamoré de ella. ¿Tú también estás enamorado de mí? Por los informes me quieres mucho, sonrió amargamente. ¿Cómo te las has arreglado para llevar esta doble vida, sin mezclar tus historias, sin cotorrear? Yo solo... Simplemente que... Decidiste que tenías derecho a ambas vidas, una esposa de éxito y una amante bohemia, a la estabilidad y a la pasión. Se quedó en silencio, mirando fijamente su taza de café frío. Sabes, Vanity volvió a sentarse. Lo curioso es que ni siquiera estoy enfadada. Simplemente no reconozco al hombre con el que me casé. ¿Quién es? Ese manipulador calculador capaz de mentir a ambas mujeres durante meses. ¿O el Dexter que conozco desde hace 7 años? Soy el mismo. No, negó con la cabeza. Ese Dexter no habría sido capaz de engañar tan magistralmente. No habría sido capaz de construir una relación a base de mentiras. No habría sido capaz de traicionar tan a fondo. Sonó el timbre. Un mensajero había traído un gran paquete de la boutique. Vanidad aceptó la entrega. Ah, este debe de ser el vestido. ¿Un regalo por mi regreso? Qué amable por tu parte encargarlo el día después de acostarte con otra mujer en nuestra cama. La casa parecía desacostumbradamente silenciosa después de que Dexter se marchara. Vanity recorrió metódicamente las habitaciones, observando los cambios que se habían producido durante su ausencia. Empezó por el salón, donde el sofá estaba ahora junto a la ventana, girado hacia el jardín. Antes había estado frente al televisor. De repente, este cambio le pareció lógico. ¿Por qué perderse la hermosa vista del floreciente jardín? Las paredes estaban llenas de cuadros abstractos de vivos colores. Mercy no se había llevado todo su trabajo. Uno en particular llamó la atención de Vanity, un derroche de color, una sorprendente ligereza en cada pincelada. El cuadro animaba el austero interior, añadiendo calidez al espacio minimalista. La cocina era un desorden creativo, todo lo contrario de su habitual organización pedante. Hierbas aromáticas, albahaca, tomillo, romero, crecían en el alféizar de la ventana en macetas de barro. Vanity tocó las hojas y el aire se llenó de una fragancia fresca. Nunca había pensado en cultivar hierbas, pero la idea le pareció tentadora. Al abrir los armarios, descubrió un nuevo sistema de almacenamiento, menos ordenado, pero más práctico. Las tazas estaban más cerca de la cafetera, las especias se ordenaban por frecuencia de uso y no alfabéticamente. Tenía su lógica. El cuarto de baño tenía nuevos estantes para las toallas, prácticas cestas de mimbre en lugar de sus austeros estantes de cristal. Las velas perfumadas, los jabones naturales hechos a mano y los champús de hierbas creaban un ambiente de spa casero. Vanity solía pensar que esas cosas eran excesivas, pero ahora se sorprendía a sí misma pensando que le gustaba la idea. Al llegar al dormitorio, se quedó paralizada en el umbral. Aquí el cambio era especialmente notable. Las pesadas cortinas habían desaparecido y habían sido sustituidas por ligeras cortinas de lino. La austera colcha había dado paso a un acogedor patchwork. En la mesilla de noche había un jarrón de cerámica con flores secas. Todo parecía más animado, menos formal.
El pañuelo de seda olvidado de Mercy estaba en el armario, de colores vivos, con motivos étnicos. Vanity lo hizo girar entre sus manos, evaluando la calidad de la tela y el estampado. Era claramente artesanal, con carácter, nada que ver con sus austeros accesorios. En el estudio, donde rara vez entraba, había aparecido un rincón para pintar. Un caballete, pinturas, bocetos. Mercy se había llevado lo esencial, pero quedaban las pequeñas cosas. Vanidad cogió uno de los bocetos, un proyecto de paisajismo para su jardín. Ideas interesantes, una nueva visión de un espacio familiar. Al bajar al jardín también vio los cambios. Entre sus rosas favoritas había flores silvestres. Los arbustos ornamentales adoptaban formas más naturales. En el rincón más alejado del jardín había una acogedora zona de estar con sillas de mimbre y una pequeña mesa. El lugar había estado vacío antes. Vanity había tenido la intención de montar algo allí, pero nunca había llegado a hacerlo. Encontró un libro de recetas en la mesa de la cocina, con la letra descuidada de Mercy, notas al margen y algunos bocetos. Platos sencillos pero con interesantes combinaciones de sabores. Vanity rara vez cocinaba. Normalmente ella y Dexter pedían comida para llevar o iban a restaurantes, pero estas recetas parecían tentadoras. En el garaje encontró un caballete olvidado y varias carpetas de bocetos. Al parecer, Mercy no los había recogido con prisas. Vanity empezó a revisar los trabajos, planos para reorganizar el espacio, bocetos de interiores, esquemas de colores. Su ojo profesional captó detalles interesantes. Sin duda, la chica tenía talento. Por la noche, sentada en el salón con una copa de vino, Vanity trató de ordenar sus sentimientos. Debería haber odiado todos estos cambios, todo rastro de la amante de su marido en su casa. Pero, en lugar de odio, sintió una extraña curiosidad. Era como si a través de aquellos detalles reconociera a una persona, creativa, viva, sin ataduras a las convenciones. Había una foto en el cajón de su escritorio. Mercy y Dexter en el jardín. Ella ríe con la cabeza echada hacia atrás. Él la mira con ternura. Vanity no recordaba la última vez que ella y su marido habían reído tan despreocupadamente. Sus vidas estaban programadas minuto a minuto. El éxito requería una concentración constante. Quizá ambos habían olvidado cómo disfrutar de las cosas sencillas. A la mañana siguiente se levantó temprano y, por primera vez en mucho tiempo, no se apresuró a consultar el correo electrónico del trabajo. En lugar de eso, se preparó un té de hierbas en una hermosa taza de cerámica que Mercy había olvidado y salió al jardín. Se sentó en una silla de mimbre, observando el despertar de la ciudad. El aire de la mañana olía a menta y rosas, una combinación extraña pero agradable. Su teléfono sonó. Un mensaje de Dexter con otra disculpa. Lo borró sin leerlo. Luego abrió el portátil y encontró la página de Mercy en las redes sociales. Miró fotos de su trabajo, leyó testimonios de clientes, una diseñadora con talento, una persona extraordinaria. Qué extraño es reconocer a una persona a través de las huellas que deja en tu vida. Al final del día, Vanity había tomado algunas decisiones. En primer lugar, dejaría el sofá junto a la ventana. Realmente es mejor así. En segundo lugar, arreglaría el jardín. Merecía la pena seguir las ideas de Mercy. En tercer lugar, intentará cocinar algo con las recetas que ha encontrado. Y por último, vale la pena ponerse en contacto con Mercy. No para una relación, sino para devolverle algunas cosas que ha olvidado, y tal vez charlar. El mensaje de Mercy llegó justo cuando Vanity estaba a punto de escribirle ella misma. Siento haberme entrometido en tu vida. Probablemente no quieras verme, pero todavía tengo tus cosas. Cogí accidentalmente algunos objetos cuando empaquetaba con prisa. Además, creo que deberíamos hablar. Vanity se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo momento. Había estado pensando mucho en Mercy estos últimos días, mirando los rastros que había dejado en la casa.
Incluso empezó a cocinar a partir de sus recetas. Una simple pasta con hierbas tuvo un éxito inesperado. También me quedan algunas de tus cosas, me contestó. El caballete, las carpetas de bocetos. Y sí, supongo que una conversación no vendría mal. Acordaron encontrarse en un pequeño café del centro de la ciudad, territorio neutral, lo suficientemente acogedor para una conversación difícil. Vanity llegó pronto y cogió una mesa junto a la ventana. Mirando a los transeúntes, trató de imaginar cómo sería. Mercy apareció en el momento justo, con un vestido suelto de color ocre y unos enormes pendientes hechos a mano. Parecía a la vez avergonzada y decidida. «Me he tomado la libertad de pedirnos un té», dijo Vanity. «Espero que te guste la manzanilla». «Sí, me gusta. Y usemos tú. La situación ya es bastante incómoda». Se quedaron en silencio mientras el camarero preparaba las tazas y los pasteles. Finalmente, Mercy sacó de su bolso un pañuelo de seda que le resultaba familiar. «Esto es tuyo». No pretendía cogerlo, simplemente estaba en una caja de cosas. «Y esto es tuyo». Vanity le tendió un bloc de recetas. «Por cierto, probé a hacer pasta con albahaca. Salió bastante bien». Mercy levantó las cejas sorprendida. «¿En serio? Dexter dijo que no cocinas». «Dexter dijo muchas cosas». Vanity sorbió su té. «Como que os conocisteis hace 3 semanas, aunque su madre os vio juntos hace 2 meses». ¿2 y medio? Mercy bajó los ojos. «Nos conocimos en una galería de arte. Vino a mi exposición de paisajismo». «¿Y enseguida te contó una historia desgarradora sobre el divorcio?» «No, al principio solo charlamos. Vino a mi estudio, interesado en mis proyectos. Parecía tan comprensivo. La historia del divorcio vino después». Vanity escuchó cómo Dexter poco a poco tejía mentiras en su relación. Primero insinuaciones de problemas maritales, luego la historia de cómo su esposa lo había dejado por su carrera. Detalles desgarradores sobre lo duro que era vivir solo en una casa grande. «¿Sabes?», dijo cuando Mercy hubo terminado. «Ha estado enviándome mensajes paralelos en Singapur sobre lo mucho que me echa de menos. Enviaba fotos, compartía planes para el futuro. Es un trabajo virtuoso mantener 2 vidas al mismo tiempo. Debería haberme dado cuenta de las discrepancias antes, nuevas facturas a su nombre, llamadas telefónicas. Y debería haber estado alerta cuando empezó a evitar las videollamadas. Dijo que estaba ocupado, que la conexión era mala». Se miraron y rieron sorprendidos, con amargura, pero con comprensión. «Curioso». Mercy removió su té. «Las dos somos mujeres de éxito e independientes. Yo dirijo un estudio de diseño, tú diriges un departamento en una gran empresa, y las dos nos enamoramos del mismo mentiroso. Porque sabía qué decirnos a cada una». Vanity miró pensativa el brownie. «A ti sobre la soledad y la incomprensión. A mí sobre lealtad y apoyo». La conversación fluyó con más facilidad. Hablaron de cómo Dexter había jugado hábilmente con sus debilidades. La naturaleza creativa de Mercy necesitaba un ancla en forma de hombre de confianza, y Vanity, cansada de ser controlada, quería sentirse querida y protegida. «He visto tus bocetos», dijo Vanity. «Tienes mucho talento, especialmente el proyecto de reorganización del jardín. Ideas interesantes». «¿En serio? Y yo que pensaba que odiarías todos los cambios que he hecho en la casa». «Por extraño que parezca, no. Algunas decisiones son muy buenas. Por ejemplo, el sofá junto a la ventana. Así está mucho mejor». Hablaron durante varias horas. Mercy habló de sus proyectos. Vanity compartió historias de la vida empresarial. Resultó que, a pesar de sus diferentes campos, tenían mucho en común. Ambas valoraban la sinceridad, ambas eran adictas al trabajo, ambas amaban el arte. «¿Sabes?», dijo Mercy hacia el final de la reunión. «Me gustaría disculparme, no solo por estar con tu marido, sino por invadir tu vida sin miramientos, cambiar las cosas, reorganizar tu espacio». «Y te lo agradezco», replicó Vanity bruscamente.
Me has demostrado que es posible vivir de otra manera, con más libertad, con más creatividad, sin horarios. Intercambiaron números de teléfono por si acaso. Cuando se marcharon, Mercy se dio la vuelta. Va a intentar volver, ¿verdad? Contigo seguro. Tú representas la estabilidad, el éxito para él. Lo sé, pero ahora puedo ver a través de él. Y creo que tú también. ¿Volvemos a vernos? Tengo algunas ideas para tu jardín. Me encantaría, y me encantaría aprender a cocinar algo más con tus recetas. Se sonrieron por primera vez en su encuentro, de verdad, sin una sombra de incomodidad. Dos mujeres que podrían haber sido rivales, pero que se entendieron de forma inesperada. Tras su encuentro en el café, Vanity y Mercy empezaron a enviarse mensajes de texto con regularidad. Al principio, intercambiaban mensajes cortos. Mercy preguntaba por cosas olvidadas, Vanity por recetas. Poco a poco, la correspondencia se hizo más personal. Una noche, Mercy le envió una foto de su nuevo cuadro, un paisaje urbano. Vanity le contestó con una foto de un jardín renovado en el que había puesto en práctica algunas de las ideas de los bocetos de Mercy. Mercy estaba ayudando a Vanity a elegir unas cortinas nuevas para el salón. Durante el almuerzo en un pequeño restaurante, la conversación volvió inevitablemente a Dexter. Resultó que había estado intentando ponerse en contacto con las dos, enviándoles mensajes de disculpa, flores, intentando llamarlas. «Sabes, encontré su viejo portátil», dijo Vanity, removiendo su café. «Hay toda una historia de su doble vida ahí, fotos, correspondencia, incluso una hoja de cálculo con su horario. Cuando se supone que está en el trabajo, cuando está en reuniones con clientes. Y encontré borradores de sus correos electrónicos». Mercy sacó su teléfono. «Mira, mensajes casi idénticos enviados a los dos en días diferentes. Es como un calco». Empezaron a reunir pruebas de sus mentiras, no por venganza, sino más bien para comprender el alcance del engaño. Vanity, acostumbrada a sistematizar datos, creó una detallada cronología de los hechos. Mercy añadió detalles de sus encuentros, comparando fechas. Resultó que Dexter no estaba jugando a este juego espontáneamente. Su ordenador de trabajo estaba lleno de artículos sobre la psicología de la manipulación, notas sobre la mejor manera de construir una coartada. Había planeado cuidadosamente cada movimiento, pensado las historias hasta el más mínimo detalle. «Asombroso», comentó Mercy, mirando su correspondencia con amigos. Incluso les contó diferentes versiones. A algunos les dijo que estábamos saliendo, a otros que era complicado, a otros no mencionó en absoluto una nueva relación. Vanity sacó una caja de fotos antiguas. «Mira estas fotos. Aquí está con su anterior ayudante en la oficina, la misma mirada cariñosa que en la foto contigo. Y aquí está con un cliente en la presentación de un proyecto, la misma letra». Pasaron toda una tarde analizando su comportamiento. Mercy, con su intuitiva comprensión de las personas, observó patrones recurrentes en sus acciones. Vanity, con sus habilidades analíticas para los negocios, trazó patrones en sus manipulaciones. «Mira», Vanity extendió sobre la mesa impresiones de extractos bancarios. «Usaba la tarjeta de la empresa para pagar los restaurantes donde se reunía contigo, y me dijo que eran comidas de negocios con clientes». Mercy añadió sus observaciones. «Y me dijo que su empresa atravesaba tiempos difíciles, por lo que a menudo comíamos en casa. Eso sí, pedía comida cara con su tarjeta». Descubrieron que Dexter era experto en jugar con los contrastes. Para Vanity, exitosa pero cansada de responsabilidades, se mostraba como un apoyo fiable. Para Mercy, creativo y de espíritu libre, se presentaba como un hombre asfixiado por los confines de lo convencional. Un día, mientras ordenaba sus cosas en su estudio, encontraron un diario con notas sobre reuniones. Algunas de las notas estaban encriptadas, pero juntos consiguieron desentrañar el sistema. Resultó que, además de ellos dos, Dexter había salido con varias mujeres más.
Es increíble cómo tenía tiempo para todo. Mercy hojeó la agenda. Mira, reunión de negocios conmigo en la galería por la mañana, comida contigo por la tarde, cena con alguna Samantha por la noche. Y a cada uno le contó su versión de la vida. Vanity sacudió la cabeza. Yo sobre la lealtad familiar, tú sobre el divorcio y la soledad, las otras aparentemente algo más. Decidieron ponerse en contacto con las otras mujeres de su vida. Resultó que algunas también habían recibido promesas, regalos y bellas historias de él sobre su complicado matrimonio o su reciente divorcio. El panorama era cada vez más claro. Estaban tratando con un manipulador profesional. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Mercy mientras estaban sentados en el jardín después de otro día de investigación. Tú y yo podríamos habernos odiado, y en lugar de eso, nos convertimos en aliados, terminó Vanidad. Y amigas, creo. Definitivamente amigos. Por cierto, he esbozado un nuevo diseño para tu jardín. Va a tener una zona de meditación y plein air. Y he encontrado una receta de risotto increíble. ¿Me ayudas a prepararla? Se rieron, de verdad, con facilidad. Dexter siguió enviándoles mensajes, pero ahora los compartían entre ellos, desmenuzando sus técnicas manipuladoras. Sus intentos de recuperar el control de la situación parecían cada vez más patéticos. Poco a poco, sus reuniones se centraron menos en Dexter y más en sus propios intereses. Vanity empezó a pintar bajo la tutela de Mercy. Mercy consultó a Vanity sobre el desarrollo de su negocio. Se complementaban. El sentido práctico de una y la creatividad de la otra creaban un interesante equilibrio. Dexter se enteró de su amistad por casualidad, al ver a Vanity y Mercy juntas en la ciudad. Salían de una tienda de arte, muy ocupadas discutiendo algún proyecto, y no se habían dado cuenta de que él estaba congelado al otro lado de la calle. Permaneció allí unos minutos, observando a las dos mujeres, a las que intentaba mantener en mundos diferentes, charlando despreocupadamente. Esa misma noche, llamó a Vanity. Estaba preparando la cena a partir de una de las recetas de Mercy cuando el teléfono emitió una melodía familiar. «Te he visto hoy», empezó sin preámbulos. «¿Qué significa eso?» «Eso es lo que significa», respondió Vanity con calma, removiendo la salsa. «Nos hemos hecho amigas. Es increíble lo mucho que pueden tener en común dos mujeres que han sido engañadas por el mismo hombre. Esto es manipulación. ¿Te estás aliando contra mí? Dexter, no todo en este mundo gira a tu alrededor. Acabamos de encontrar un terreno común». Después de eso, comenzó su patrón habitual de tratar de hablar con cada uno por separado, contando diferentes versiones de los hechos, jugando con los sentimientos. Convenció a Vanity de que Mercy la estaba utilizando por venganza. Mercy insinuó que Vanity la manipulaba por celos. Pero sus técnicas habituales ya no funcionaban. Las mujeres se reenviaban sus mensajes unas a otras, comparando versiones, señalando contradicciones. Cada uno de sus intentos de sembrar la discordia no hacía sino reforzar su alianza. Una mañana llegó para recoger el resto de sus pertenencias de la casa y las encontró allí a las dos. Mercy estaba ayudando a Vanity a colgar nuevos cuadros en el salón. Paisajes de vivos colores animaban el austero interior. «¿Qué está pasando aquí?», cambió la mirada de una a otra. «Reformas», respondió Vanity con sencillez. «Mercy me está consultando sobre el diseño». «Y estamos hablando de tus otras novias al mismo tiempo», añadió Mercy. «¿Puedes creer que Samantha, la de tu diario, resultó ser muy simpática? Salimos con ella la semana pasada». Dexter se puso pálido. Su sistema de mentiras cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Todas las mujeres a las que había contado distintas versiones de su vida hablaban ahora entre ellas. «Esto no es justo», empezó. «No tienes derecho a...» «¿Injusto?». Vanity corrigió la imagen con calma. «¿Es justo engañar a más de una mujer a la vez?». «Puedo explicarlo». «Ya no». Mercy bajó las escaleras.
Encontramos tus notas sobre la psicología de la manipulación, una lectura muy esclarecedora. Intentó abordarlo desde un ángulo diferente. Empezó a hablar de sus problemas, de sus traumas infantiles, de sus dificultades con sus padres. Esto siempre había funcionado en el pasado. Las mujeres simpatizaban con él, intentaban ayudarle y apoyarle. ¿Sabes? Vanity se sirvió un café. Cuando escuchas la misma historia por quinta vez, pierde credibilidad, sobre todo cuando sabes que se la has contado a todas tus mujeres. Con diferentes variaciones, añadió Mercy. Me contaste lo del padre opresor, Samantha lo de la madre fría, Vanity lo de la infancia solitaria. Dexter se hundió en una silla, la misma que antes había estado junto al televisor y que ahora miraba al jardín. Su mundo impecablemente construido por fin se había desmoronado. Tus cosas están en el garaje. Vanity le entregó las llaves. He enviado toda la documentación a tu abogado. El reparto de bienes será justo. No tienes de qué preocuparte. Y ya he recogido tus cuadros de la galería, añadió Mercy. Y he advertido a todos mis conocidos sobre tus peculiaridades con las mujeres. Intentó decir algo, pero por primera vez en su vida no encontraba las palabras adecuadas. Sus técnicas favoritas ya no funcionaban. La manipulación fue destrozada por la tranquila confianza de estas dos mujeres que habían aprendido a ver a través de él. Mientras recogía cajas en el garaje, pudo oírlas hablar de sus planes para el fin de semana. Una exposición, una cena y un nuevo proyecto para el jardín. Sus voces sonaban tranquilas y naturales, sin una sombra de la amargura y el dramatismo que él había esperado. Antes de marcharse, intentó por última vez hablar a solas con Vanity, pero ella se limitó a negar con la cabeza. «Sabes, debería darte las gracias. Si no fuera por tus mentiras, nunca habría conocido a Mercy. A veces la traición conduce a cambios inesperadamente buenos». Salió en silencio, subió a su coche y se marchó. Por el retrovisor, vio a dos mujeres en la puerta de la casa, su ex mujer y su ex amante, que se habían hecho amigas. No le saludaron, no lloraron, no gritaron. Se limitaron a hablar de sus cosas como si su marcha fuera el acontecimiento más cotidiano del día. La casa de Vanity iba cambiando poco a poco. Las líneas estrictas se suavizaban, los colores fríos daban paso a tonos cálidos. Mercy estaba enseñando a su amiga los fundamentos de la pintura. Al principio no funcionó bien, pero Vanity estaba acostumbrada a llevar las cosas hasta el final. A finales de mes, sus bodegones podían mostrarse a los invitados sin avergonzarse. Los fines de semana desayunaban juntas en la veranda. Vanity cocinaba según las recetas de Mercy, añadiendo sus propios experimentos. Resultó que se le daban bien las salsas complejas, fruto de su hábito de precisión y atención al detalle. El jardín también se estaba transformando. Entre los arbustos perfectamente recortados había islas de desorden creativo. Flores silvestres, hierbas picantes, extravagantes esculturas de jardín. Vanity ha descubierto que trabajar con plantas le ayuda a relajarse después de un ajetreado día en la oficina. Mercy, por su parte, aprendió de Vanity a estructurar su caos creativo. Su estudio de diseño necesitaba un enfoque sistemático. Juntas desarrollaron un plan de negocio, establecieron el papeleo y crearon una estrategia de marketing. El número de clientes empezó a crecer. ¿Sabes?, dijo Mercy un día, mirando los nuevos contratos. Antes me daba miedo todo el aspecto corporativo de los negocios. Pensaba que la estructura mataba la creatividad. Y yo pensaba que la improvisación perjudicaba a la eficacia, replicó Vanity, dando los últimos retoques a su cuadro. Los dos estábamos equivocados. A menudo trabajaban juntas. Vanity en su portátil con tablas y gráficos, Mercy en su caballete con bocetos de diseños. A veces intercambiaban ideas. Las soluciones creativas de Mercy se complementaban con el enfoque práctico de Vanity.
En el estudio de diseño de Mercy había un calendario claro de reuniones con los clientes, un sistema de contabilidad de materiales y contratos profesionales. La atmósfera creativa no se resintió, al contrario, la organización liberó más tiempo para el propio diseño. Vanity empezó a enfocar su trabajo en la empresa farmacéutica de forma diferente. Sus presentaciones se volvieron más visuales, sus negociaciones más flexibles. Sus compañeros comentaron que se había vuelto más suave, pero que no había perdido el control. Por las tardes, solían sentarse en el jardín a hablar del trabajo del día. Mercy compartía anécdotas sobre clientes difíciles. Vanity hablaba de intrigas empresariales. Juntas se reían de los intentos de Dexter por reparar la relación. Seguía enviando mensajes, pero ahora los consideraba una mala comedia. ¿Te lo puedes creer?, dijo Mercy un día, hojeando su diario. Me he adelantado un mes por primera vez en mi vida. Y, sin embargo, no me siento enjaulada. Y ayer cancelé espontáneamente 2 citas para trabajar en el jardín, sonrió Vanity. Y el mundo no se vino abajo. Empezaron a viajar juntas los fines de semana. Pequeñas excursiones fuera de la ciudad en las que Mercy pintaba paisajes y Vanity fotografiaba plantas insólitas para su jardín. A veces se les unían otras mujeres de la colección de Dexter, una especie de club de aficiones. La casa se fue llenando de cosas nuevas: cuadros, cerámicas, muebles antiguos. Cada objeto tenía su propia historia, su propia alma. Vanity descubrió que le gustaba este estilo ecléctico, que hacía que el espacio pareciera vivo, habitado. El despacho de Vanity estaba lleno de plantas vivas y carteles de autores. El estudio de Mercy tenía un sistema de archivo perfectamente organizado y una contabilidad profesional. Sus mundos dejaron de ser polares y aprendieron a fundirse. Una noche, ordenando cosas viejas, se encontraron con un álbum de fotografías de sus vidas pasadas. En ellas, Vanity aparecía impecablemente profesional y Mercy, bohemia. Se rieron durante un buen rato, comparando aquellas fotos con las actuales. ¿Qué te parece?, preguntó Mercy, hojeando el álbum. ¿Qué le atrajo de nosotros? Tipos tan diferentes. Debió de ser esa diferencia, reflexionó Vanidad. Él se creó mundos paralelos, y nosotros acabamos fusionándolos en uno, y él resultó ser mucho más interesante. Su amistad sorprendió a quienes les rodeaban. Nadie podía entender cómo una ex mujer y un ex amante podían pasar tanto tiempo juntos, pero no les importaba. Encontraron en esta relación algo más valioso que un pasado compartido. Poco a poco, empezaron a pensar en hacer negocios juntos. La experiencia de Vanity en gestión y el talento de Mercy para el diseño podían crear una síntesis interesante. Por las noches esbozaban planes, calculaban opciones, soñaban con el futuro. ¿Sabes?, dijo Vanity un día mirando su proyecto juntas. Creo que empiezo a entender lo que significa vivir en equilibrio, no oscilar entre extremos, sino encontrar mi justo medio. Y yo me he dado cuenta de que la estructura puede ser creativa y la creatividad puede ser estructurada, replicó Mercy, dando los últimos retoques al boceto de su futura oficina. Trabajaron hasta altas horas de la noche, apasionadas por sus nuevas ideas. Las rosas florecían en el jardín, a la vez perfectamente recortadas y un poco desaliñadas como su amistad, surgida del caos y el orden. Harmony Studio abrió sus puertas exactamente un año después de aquel fatídico encuentro en el café. La espaciosa oficina en un edificio histórico reflejaba perfectamente su filosofía empresarial. Arquitectura clásica y diseño moderno, líneas estrictas y desorden creativo, claridad corporativa y libertad artística. Vanity se encargaba de la parte administrativa y Mercy de la dirección creativa. Su primer proyecto fue la Casa de Vanity, que se convirtió en la tarjeta de visita del estudio. Los clientes podían ver de primera mano cómo el minimalismo austero podía armonizar con la comodidad bohemia. «Es curioso», dijo Mercy una vez,
mientras colocaba muestras de tela en su sala de exposiciones. Hace un año, intentaba deshacerme de todo rastro de Vanity en esta casa. Ahora estamos creando juntas nuevos interiores para otras personas. En ese año, han aprendido mucho la una de la otra. Vanity ha aprendido los fundamentos de la pintura y el diseño de jardines, y su trabajo incluso ha aparecido en una pequeña exposición. Mercy descubrió la planificación financiera y el marketing, convirtiendo su pequeño estudio en parte de un negocio serio. Su inusual tándem llamaba la atención. Los periodistas pedían entrevistas, querían conocer la historia que había detrás de la creación de la empresa. Nunca contaban toda la verdad, ¿por qué iban a hacerlo? La historia de cómo una esposa y una amante se unieron tras la traición de su marido sonaba demasiado banal. Su amistad hacía tiempo que había superado ese marco. Dexter aparecía de vez en cuando por la ciudad. Habían oído hablar de él a conocidos comunes. Decían que se había mudado a otro estado, que había intentado entablar una relación, pero que su reputación le había precedido. La comunidad no era tan grande como él pensaba. En su despacho, su primer trabajo juntos colgaba de la pared, un cuadro que los dos habían hecho juntos. Vanity empezó con una composición geométrica clara. Mercy añadió color y trazos sueltos. Resultó ser algo muy especial como su amistad. A menudo trabajaban hasta altas horas de la noche, apasionadas por los nuevos proyectos. Mercy podía hablar durante horas sobre conceptos de diseño, Vanity sobre estrategia empresarial. Sus clientes recibían una combinación única de practicidad y creatividad. El jardín de la casa de Vanity se convirtió en un laboratorio de ideas. Allí experimentaron con plantas, combinaciones de colores y pequeñas formas arquitectónicas. Las partes regulares del jardín fluían suavemente hacia las partes paisajísticas, creando una armonía asombrosa. Sus amistosas reuniones se convirtieron en veladas creativas semanales. Artistas, diseñadores y arquitectos se reunían en la casa, discutían proyectos, compartían ideas, hacían planes. Vanity aprendió a cocinar cenas gourmet. Mercy organizó el espacio de reunión. ¿Sabes?, dijo Vanity una vez, hojeando un álbum de fotos de sus proyectos. Si alguien me hubiera dicho hace un año que la historia de Dexter llevaría a esto, no lo habría creído. A veces las peores cosas que hace la gente conducen a los mejores cambios en la vida, replicó Mercy, trabajando en el boceto de un nuevo proyecto. Aunque, por supuesto, el camino hacia esto no fue el más agradable. Su negocio creció. Nuevos diseñadores y gestores se unieron al equipo. Cada proyecto se volvía especial. Sabían equilibrar los deseos del cliente con su visión profesional. Cada vez aparecían encargos más interesantes en su cartera. Casas de campo, oficinas, restaurantes. Creaban espacios cómodos para todos, tanto para los amantes del orden estricto como para los conocedores del caos creativo. Un día les encargaron el diseño de una galería de arte contemporáneo, la misma en la que Mercy había conocido a Dexter. Se rieron de esta coincidencia durante mucho tiempo y luego crearon un proyecto asombroso que fue reconocido en la comunidad profesional. Por las tardes, sentados en el jardín, solían rememorar los acontecimientos del año anterior. Cómo nació la amistad de la decepción, cómo surgió la armonía de los opuestos, cómo el dolor se convirtió en fuerza. Podríamos escribir un libro, bromeaba Mercy. La historia de cómo la traición de un hombre unió a dos mujeres y condujo a la creación de un negocio de éxito. Demasiado cursi, sonrió Vanidad. Mejor escribamos sobre la importancia de mantenerse abierto a cosas nuevas, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Su estudio siempre olía a café recién hecho y a pintura al óleo. En él se mezclaban aromas de perfumes caros y té de hierbas, sonidos de música clásica y jazz, conversaciones sobre estimaciones y discusiones sobre nuevas ideas creativas. Crearon un lugar donde los opuestos no luchan, sino que se complementan,
donde el orden no mata la creatividad, sino que la apoya, donde la armonía nace del caos, y las rosas seguían floreciendo en el jardín, tanto perfectamente recortadas como un poco despeinadas, como símbolo de que a veces las mejores cosas de la vida nacen de las combinaciones más inesperadas.